En distancia de equilibrio. ¿Seguros que fue distancia de equilibrio? Ok, entonces, esta parte ya la habíamos escrito previamente. Básicamente es un repaso para dar la introducción hacia el siguiente tema, que son las fibras de índice gradual. Sabemos que tenemos diferentes tipos de fibras. Unas son las multimodo y otras son las monomodo. Las multimodo normalmente son para cortas distancias, tienen múltiples trayectorias y debido a esta dispersión que se genera entre diferentes trayectorias, es que se utilizan únicamente a muy cortas distancias. Las hay de índice abrupto y de índice gradual. Nosotros hemos estado utilizando las de índice abrupto, que se representan de esta forma. Las de índice gradual se parecen físicamente a las de índice abrupto, solamente que hasta ahí se acaba su parecido. Internamente, el desplazamiento de los modos de propagación se hace en forma muy distinta, que vendría a ser la propagación parabólica. Es lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, en el caso de la fibra monomodo es para largas distancias. Su núcleo es sumamente pequeño, no tiene validez aquí la teoría de rayos que hemos estado usando para la fibra de índice abrupto, y con ella podemos alcanzar hasta 400 kilómetros sin necesidad de un repetidor para transmitir tasas de hasta los terabits por segundo. Se representa de esta manera, únicamente tiene el modo fundamental que viaja exactamente en el centro de la fibra, en el centro del núcleo. En el caso de la fibra de índice gradual, como su nombre lo indica, el índice de refracción del núcleo no va a ser constante. Por el contrario, vamos a tener nosotros valores continuos a partir del centro del núcleo y hacia la cubierta, por lo que N1 ya no es válido como lo habíamos estado manejando. Ahora lo que vamos a tener es un núcleo con saltos consecutivos de índice de refracción, de mayor a menor a partir del centro del núcleo. Por lo tanto, el índice del núcleo y el resto de las fórmulas que hemos utilizado se van a convertir en funciones dependientes de la posición sobre la superficie axial del núcleo donde se vaya a realizar la medición. Esta normalmente es la representación que usamos para la índice abrupto. Vamos a imaginar la índice gradual primero de esta forma. Supongamos que tenemos una fibra con 4 núcleos concéntricos de esta forma. Dependiendo de sus ángulos de propagación, dichos modos van a poder entrar a 1, 2, 3 o a los 4 núcleos concéntricos. En el primer núcleo, el valor del índice va a ser igual a N1. En el segundo, va a disminuir un poco a N1 menos delta N sobre 4, donde delta N es N1 menos N2, y así sucesivamente. En el caso de estos 4 núcleos no hay mucho problema. Nosotros podemos calcular 4 veces todos los parámetros que hemos estado obteniendo en clases previas. Pero ¿qué pasa si en lugar de ser 4 modos de propagación fueran 100 o 1000 o 2000? Aquí la intención no es propiamente que se tengan núcleos de esta forma. La intención es tener valores continuos de índice de refracción a partir del mayor hacia el menor en la frontera con la cubierta. Entonces, este núcleo se convertiría en una función dependiente del lugar donde yo vaya a hacer la medición. Por ejemplo, aquí, 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 etcétera. La intención para esto es llegar a la propagación parabólica,
que se representa de esta forma. Vean que todas estas parábolas hacia arriba y hacia abajo se encuentran en fase. Aquí ya está representando el núcleo como un núcleo con valores continuos de índice de refracción. Exactamente en el centro donde se mueve el modo fundamental, tenemos el máximo valor de n, que sería n1. Pero en el resto del núcleo va a ir disminuyendo hasta antes de la cubierta. Por lo tanto, aquí n se va a convertir en n de R, donde R es la posición sobre la superficie axial del núcleo. Y de esta forma lo vamos a estar utilizando. Nosotros no podemos obtener el desarrollo completo para todo el núcleo, porque son valores continuos. Únicamente podríamos obtener valores locales, por ejemplo, de apertura numérica o de ángulo crítico, dependiendo de la zona donde lo estemos midiendo. Si lo vemos como de esta forma, como si fuera la cara frontal del núcleo, si ese es el núcleo, acá estaría la cubierta no cambia, todo esto sería el núcleo. Exactamente aquí en el centro tiene su máximo valor, que sería N1, y va a ir disminuyendo conforme nos alejemos hacia la cubierta. Este alejamiento, la zona donde se vaya a hacer la medición, es la variable R. R va a tomar valores entonces entre 0 y el radio del núcleo. Todo valor aquí para el núcleo N de R debe ser mayor que la cubierta. Si no, recuerden, no hay propagación. Todo esto para lograr la propagación parabólica, que tendríamos estas características para el índice de refracción. Aquí aparece un nuevo dato llamado alfa. Alfa es el coeficiente del perfil del índice de refracción. En la fórmula aparece aquí. Alfa es el que me va a indicar cómo es la fibra óptica con respecto a las demás. En el caso de la fibra de índice gradual, alfa oscila alrededor de 2. Siempre es muy cercano a 2. Aunque en realidad este se calcula de esta forma. 2 por 1 menos delta, donde delta tiene que ser menor o igual al 1%. Entonces, aquí tendríamos que alfa igual con 2 corresponde a una fibra óptica de índice gradual pero ideal. Es decir, su propagación 100% parabólica. Cuando alfa es igual a 2 por 1 menos delta, esta es una fibra de índice gradual real. Delta, recordando su fórmula, es n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado sobre 2 veces n1 al cuadrado. Entonces, este valor de delta va a estar entre, debe ser menor o igual al 1%. Como se da en forma de porcentajes, entonces esto se sustituiría dividido entre 100, 0.01. Tiene que ser muy pequeño. Entre más pequeño sea delta, mejor será la propagación parabólica para la fibra de índice gradual. Alfa solo tiene sentido cuando hablamos de fibra de índice gradual, porque como lo dice en la diapositiva, en el caso de la fibra de índice abrupto, alfa tiende a ser muy grande y de hecho ni siquiera aparece en los cálculos que nosotros hacemos. En el caso de la monomono tampoco tiene ningún sentido el parámetro alfa. Únicamente para la fibra de índice gradual vamos a tener una relación de alfa con el resto de los cálculos. Como no podemos definir más que valores locales de las fórmulas que hemos obtenido, por ejemplo, de la apertura numérica como aparece acá en el ejemplo aquí, entonces
Lo que vamos a utilizar de esta fibra no es el cálculo de estos parámetros, sino la comparativa para su retardo. Delta TM representa el retardo por dispersión modal y esta fórmula es para el índice gradual. Este es un retardo, por lo tanto está en segundos. Entonces se llama retardo por dispersión modal. Todavía no hemos visto el concepto de la dispersión, pero es un adelanto del tema que sigue, de hecho, es dispersión. Dispersión modal es la segunda. Vamos a tener 3 tipos de dispersión. Y vean que aquí se involucra a delta, la longitud de la fibra, y el índice de refracción del núcleo. Pero el índice máximo del núcleo, no el NDR. Entonces, este sí lo podemos determinar para toda la fibra. Se dice que la fibra de índice gradual no tiene retardo por dispersión modal, porque este tiende a ser sumamente pequeño, del orden de los picos y nanosegundos. Entonces, bajo esas condiciones, ya prácticamente es despreciable. Al compararlo con la fibra de índice abrupto, vemos la gran diferencia que existe entre una y otra. Listo, hasta ahí. Ok. Ahora vamos a ver el concepto de la dispersión. Todo sistema de comunicaciones presenta dispersión, no importa de qué tipo se trate. Únicamente en el vacío, una onda electromagnética podría viajar indefinidamente sin que se presente la dispersión. Pero nunca se podría tener un vacío perfecto, ni siquiera en el espacio podríamos tener vacío perfecto, puesto que hay fuerzas ahí como el viento solar interactuando. En una fibra óptica, al ser un medio confinado, un medio material, pues desde luego que se van a presentar diferentes tipos de dispersión. La dispersión es un fenómeno que le opone resistencia al paso de la luz, ya sea por que causa retardo o porque causa distorsión en la información. Vamos a tener 3 tipos de dispersión en la fibra: la dispersión temporal, la dispersión modal y la dispersión cromática. En el primer caso, lo que vamos a tener es una pérdida en el sentido de la información, es decir, que el mensaje se vuelve ilegible o que ya no tiene el mismo significado que debería tener. El objetivo de cualquier sistema de telecomunicaciones es enviar información a larga distancia de forma fiable, rápida y sin alteraciones en el contenido. Entonces, si no se cumple uno de estos puntos, ya no tiene sentido el sistema de telecomunicaciones. Por lo tanto, el primer tipo de dispersión, que es la dispersión temporal, representa un grave problema, no solo para la fibra, se presenta en cualquier tipo de sistemas de telecomunicaciones. Y desde luego, a mayor distancia, pues mayor será el problema de la dispersión. Supongamos que queremos transmitir este pulso que aparece aquí, es una mitad de sinusoide. Lo vamos a hacer a través de una fibra óptica en condiciones ideales, sus características están idealizadas. Y bueno, yo represento aquí una monomodo, que es la más limpia, digamos, únicamente tiene un solo modo de propagación, transporta información a largas distancias, pero independientemente de eso, en el receptor vamos a tener algo así. Tenemos aquí que la mitad de sinusoide sufrió, además de la atenuación natural que se presenta en cualquier canal de comunicaciones, sufrió una deformación aquí. Acá tenía un cierto periodo. Aquí ese periodo se vio ensanchado. Ahora la duración del pulso es mucho mayor. Bueno, puede ser que este no sea el pulso apropiado para transmitir. Entonces vamos a utilizar otro tipo de forma de onda. Ahora tenemos este tren de ceros y unos. Entonces, llega al receptor. Bs es el voltaje de umbral. El voltaje de umbral es el voltaje que se establece por estándar a la mitad de la amplitud del pulso original. Entonces, si aquí tenía 5 volts, aquí tendrá 2.5.
Si este era de 1 volt, aquí será de 0.5 volts. Siempre, siempre se establece a la mitad, no se puede mover de su posición. Esa mitad está representada a menos 3 decibeles. 3 decibeles de pérdida implican que perdieron la mitad de la potencia original. Aquí en el receptor, en este caso, la atenuación no es ningún problema. Llega con suficiente potencia, suficiente voltaje en este caso, entonces lo reconoce sin problemas. También se ensanchó, también sufrió alteraciones, se deformó, pero todavía alcanza a reconocerlo. Lo reconstruye, lo compara y lo reconstruye y vemos que tenemos nuevamente la misma cadena de ceros y unos. Así que vamos a aumentar la frecuencia. Finalmente, la fibra óptica transmite a frecuencias muy elevadas, de hasta 10 a la 14 Hz. Entonces, vamos a transmitir a mayor frecuencia. Tenemos nuevamente este tren de ceros y unos, pero ahora tiene una frecuencia mucho mayor. Nuevamente tenemos nuestro voltaje de umbral aquí representando a menos 3 dB, mitad del pulso. Nuevamente la atenuación no es problema, aquí llegó con suficiente potencia, pero ¿qué pasó? Se volvió a presentar el ensanchamiento del pulso, la deformación del pulso, y ahora, aunque está aquí cada uno de estos pulsos y que tienen suficiente potencia, el voltaje de umbral ya no alcanza para determinar los cambios entre ceros y unos, y al momento de reconstruirlo, reconstruye otra cosa. Bueno, entonces aquí, si este tenía un cierto periodo y acá se vio alargado, vamos a reducir el periodo aquí en la forma de onda original. Supongamos ahora que tenemos este tipo de funciones que son las de más corto periodo. Ya más pequeñas que estas no se puede. Una duración de pulso menor ya no se tiene. Este tipo de formas de onda, que son las deltas, tienen duraciones de pulso de alrededor de los menos 3 nanosegundos, de los 3 nanosegundos, perdón. Entonces ya más que eso no se puede reducir. Nuevamente transmitimos, recuperamos y el detector presencia esto. Vamos a poner por aquí el voltaje de umbral. La atenuación no es ningún problema nuevamente, tiene suficiente energía. Interpolamos y vemos que se reconoce el mensaje. Hay diferencia entre 0, 1, 0, 1. Entonces, al comparar, lo reconstruirá apropiadamente. Así que volvamos a subir la frecuencia. Entonces, ahora vamos a poner nuevamente el voltaje de umbral en su mismo lugar. Y nuevamente se presentó un problema por el ensanchamiento temporal. Los pulsos empiezan a traslapar encima unos de otros e impiden que el voltaje de umbral sea suficiente para determinar la diferencia entre encendido y apagado. Entonces, yo ya no puedo reducir más que esto, la duración del pulso. Así que tengo que establecer condiciones para la transmisión. Aquí voy a tener entonces una limitación en el ancho de banda, porque se presenta esto. Delta T representa el ensanchamiento del pulso o ensanchamiento temporal. Lo vamos a interpolar nosotros igual a menos 3 decibeles en función de esta grafiquita que está aquí. Aquí aparecen la duración del pulso a la entrada y la duración del pulso a la salida. Siempre tiene mayor duración a la salida, por supuesto. Tienen aquí entonces representando a delta T. Se pone a menos 3 decibeles nuevamente porque ahí es el estándar, a menos 3 decibeles. Tenemos la mitad de la amplitud del pulso original. Entonces, el ensanchamiento del pulso o ensanchamiento temporal va a estar en función de la duración del pulso a la salida al cuadrado menos la duración del pulso a la entrada al cuadrado elevado a la 1 medio, o bien raíz cuadrada.
Aquí tenemos los parámetros, por si alguien no los conoce. Y bueno, este se llama ensanchamiento temporal o alargamiento temporal o alargamiento del pulso. Y finalmente, entonces, como tenemos que establecer las condiciones, en función de él, vamos a establecer una frecuencia de corte, que va a ser la frecuencia máxima a la cual se puede transmitir sin que el ensanchamiento temporal afecte las comunicaciones. Está en función completamente del ensanchamiento del pulso, así que no hay problema aquí. Es una fórmula muy sencilla, pero la importancia de este fenómeno de la dispersión temporal no es la fórmula, es lo que causan. Por ejemplo, aquí tenemos una duración de 3 nanosegundos en la entrada y al llegar a destino tiene 14 nanosegundos. Su ensanchamiento temporal es de 13.7 nanosegundos, es casi todo el pulso a la hora de llegar. Entonces mi frecuencia de corte será de 26 megahertz. Quiere decir que me está limitando a una banda de paso de 26 megahertz. Si yo no tuviera este problema de la dispersión temporal, la frecuencia a la cual podría transmitir sería de hasta 117 megahertz. Pero como se presenta el ensanchamiento temporal, lo limitó a menos de la cuarta parte de lo que podía haber tenido. Entonces, es un problema bastante serio en las comunicaciones porque es a causa de esto que está muy limitada el ancho de banda. Hay métodos para reducir la dispersión, por supuesto. Si disminuimos las distancias, si ponemos más repetidores regeneradores, si utilizamos únicamente fibras monomodo, aunque sea cortas distancias, si utilizamos solo fibras de índice gradual, si combinamos las opciones anteriores, bueno, podríamos reducir la dispersión. Pero en el caso de la dispersión temporal, siempre se va a presentar en algún momento cuando aumente la frecuencia. Así que se tiene que respetar la frecuencia de corte. Les repito, no únicamente la fibra óptica presenta dispersión temporal, cualquier sistema de comunicaciones lo presenta y todos establecen una frecuencia límite. Entonces lo voy a poner aquí abajo de esta parte de aquí. Esto fue para la fibra de índice gradual y aquí vamos a poner la dispersión temporal. Entonces aquí se determina frecuencia de corte que llamamos FC, que será
Ok, entonces este sería el concepto de la dispersión temporal. Lo voy a hacer pequeño. Y acá estará para índice gradual. ¿Listo? Listo, profesora. Ok, vamos a borrar aquí y le voy a cambiar el color. Antes de entrar a la dispersión modal, vamos a anotar las formas posibles que podemos utilizar para reducir la dispersión. Entonces tendría que ver todavía con lo anterior. No, mejor las anotamos al último porque voy a incluir aquí para la dispersión modal y la cromática. Ok, entonces dispersión modal. Aquí. Otra vez vamos a tener una figurita parecida a la que ya habíamos ocupado. Son dos triángulos aquí. Este de la izquierda es exactamente igual al de la derecha. En el modo fundamental, que es el modo más corto, vamos a tener la distancia AHC. Y en el modo más largo, el que viaja cercano al ángulo crítico, vamos a tener ABC. Este desplazamiento ABC representa una reflexión interna total, que se va a repetir aquí abajo, y luego arriba, y así sucesivamente. Entonces, toda esta distancia de AHC corresponde a una reflexión interna total. Entonces, sería de esta forma. Si yo conozco la longitud de la fibra, puedo determinar cuántas reflexiones internas totales, aproximadamente, se repiten en esta fibra. Simplemente se determinaría aquí la longitud de este segmento AHC. Ok, entonces aquí vamos a abarcar todos los modos de propagación. Estamos poniendo el más corto y el más largo para determinar el retardo por dispersión modal, que es el que me hace falta. Ya tenemos el de la fibra de índice gradual, pero nos falta el de la índice abrupto y lo vamos a obtener mediante este triángulo. Ahora, ahí en ese triángulo, como se dieron cuenta, vamos a tener un triángulo rectángulo a la izquierda, otro a la derecha, pero son exactamente iguales. Tienen el mismo ángulo, que es el ángulo crítico, y los segmentos AB y BC son iguales, así como AH y HC son iguales. Yo puedo obtener una relación entre esos segmentos para saber qué tan diferentes son en longitud. Bueno, entonces, puedo tener aquí, antes de esto, el desplazamiento más largo, que es ABC, sobre el más corto, que es AHC. Es lo mismo que tener dos veces AB sobre dos veces H, porque son iguales AH y HC. Y aquí también AB igual a BC. Estas son distancias. Aquí nada más voy a obtener una relación de longitud. Entonces, lo puedo reescribir así. Ahora, según la figura que tengo, ¿qué es esto? AB y AH. AB es la hipotenusa del triángulo y AH es el cateto opuesto. La identidad trigonométrica que me involucra a ambos es el seno. El seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aquí están al revés. Primero tengo arriba la hipotenusa y abajo el cateto opuesto. Entonces simplemente lo volteo. Es uno sobre el seno del ángulo y el ángulo es el ángulo crítico.
Y recordando aquí la fórmula para el ángulo crítico, que es el seno a la menos 1 de n2 sobre n1, si despejo seno, me quedaría n2 sobre n1. Nuevamente están volteados, entonces lo escribimos de esta forma. Aquí ya me quedó una relación. Esto significa que la distancia más larga es n1 sobre n2 veces más grande que la distancia que recorre el modo fundamental, o bien la longitud de la fibra. Vamos a poner aparte. L es la longitud de la fibra. Ya la hemos ocupado. Entonces, la longitud máxima será N1 sobre N2 veces la longitud de la fibra óptica. Y la longitud mínima será igual a L, simplemente. Entre estas dos se produce un desfasamiento en distancia, lo que se puede reflejar en un desfasamiento en tiempo, involucrando aquí simplemente a la velocidad de propagación. Dado que tenemos a la velocidad de propagación igual a c sobre n1, es constante en la fibra, en este tipo de fibra, y también sabemos que la velocidad de propagación es distancia sobre tiempo, únicamente despejamos el tiempo y podemos conocer el tiempo que le toma recorrer la trayectoria más larga y el tiempo que le toca recorrer la distancia más corta. Así tendríamos nosotros que restar únicamente el tiempo de recorrido más largo menos el más corto y directamente obtendríamos aquí una aproximación del retardo por dispersión modal en la fibra de índice abrupto. Esto yo lo reescribo de esta forma. Delta Tm para índice abrupto sería igual al tiempo máximo menos el tiempo mínimo. También se puede obtener mediante la apertura numérica con esta fórmula. Las dos les tienen que dar datos aproximados. Esta también es para índice abrupto. Esta es parecida a la que tenían para índice gradual. Estas son las que se comparan normalmente. La índice abrupto con la índice gradual. Entonces, ya sea que lo tengan así o así con la otra, con esta, es lo mismo. Vamos a ponerlo entonces acá en el resumen. Sí, L máxima es la longitud
de recorrido más larga y en la mínima más corta, por lo tanto, T máxima será el tiempo de recorrido y T mínima es el recorrido, ¿no? Tiempo de recorrido menor. Entonces tienen aquí su homólogo. Estos se relacionan en la velocidad de propagación y finalmente vamos a tener el retardo por dispersión modal en la fibra de índice abrupto será T máxima menos T mínima. Modal. Este luego está en segundos. Entonces, ya sea que use esta o la que involucra la apertura numérica, es lo mismo. Les tienen que dar resultados parecidos. Probablemente aquí, desde un tiempo de recorrido ligeramente distinto, porque como esta está obtenida mediante la geometría de la figura esta que estamos dibujando, que son triángulos perfectos, y bueno, realmente no van a ser así tan perfectos, puede ser que haya una ligera discrepancia entre los dos valores, pero tienen que ser semejantes. Okay, o bien con la otra fórmula, lo vamos a anotar por acá. Todo bien. De índice abrupto tendríamos L 2 veces la velocidad de la luz por el índice del núcleo por la apertura numérica al cuadrado. Las dos son lo mismo. Es retardo por dispersión modal en segundos. Vamos a hacer esto pequeño para que lo puedan copiar. Ahí está. ¿Listo? Sí, profesora. Ok. Vamos a limpiar la pizarra. Vamos a hacerla grande de nuevo. Tenemos entonces, por acá en la presentación, quedamos aquí. No, no me sirve.
tenemos 6 ejercicios aquí a continuación, son 6 participaciones. Normalmente este primero lo hago yo y ustedes hacen los otros 5. A ver, en este primer ejercicio me están dando los datos de una fibra óptica. Tiene un diámetro de 50 micrómetros, N1 1.5, N2 1.4, mide en total 1000 metros y me piden, primer inciso, número de segmentos AH, o sea, los cachitos de AH. ¿Cuántas veces se repiten en un kilómetro de fibra? Luego, la cantidad de reflexiones internas totales que se repiten en la fibra, de 1000 metros. Luego, la longitud de la trayectoria más corta, sabiendo que la más larga, sabiendo que la más corta es de 1000 metros. Y finalmente, los tiempos de recorrido más corto y más largo para obtener el retardo por dispersión modal. Entonces, vamos a trasladar aquí los datos. Uno punto cinco, 1.4 y longitud es de 1000 metros. Entonces voy a repetir aquí mi triangulito. Este es A, B, ya sé que para acá tiene que estar C, y aquí tengo H en el medio. Aquí tengo al ángulo crítico y sé que esta distancia de aquí para acá es el radio del núcleo. Ok. Entonces, este triángulo es igual a este triángulo de acá. También aquí tenemos a teta 1C. Entonces, dijimos que todo esto correspondía a una reflexión interna total. Ay, voy a borrarlo, voy a pegar. Así. Ok, entonces, primer inciso, número de segmentos AH. Entonces, necesito saber primero cuánto mide este cachito de aquí para acá, antes de saber cuántos va a haber en 1000 metros de fibra. Entonces, ¿cuánto mide AH? En metros, por supuesto. Es una distancia. A ver, observando el triángulo, AH es mi cateto opuesto. AB es mi hipotenusa y BH es cateto adyacente, que lo voy a poner chiquito. Entonces, ¿qué conozco y qué necesito? Conozco el ángulo crítico, conozco el cateto adyacente, que es el radio, y desconozco a AH, que es el que quiero. Este no lo necesito. Entonces, ¿qué identidad trigonométrica involucra al cateto opuesto y el adyacente? Pues vendría a ser la tangente. Sé que la tangente de un ángulo es opuesto, es la distancia que quiero a H, y este es el radio. Entonces, AH va a ser a veces la tangente del ángulo crítico. Si ya sé entonces aquí cuánto mide, porque tengo todos los datos, únicamente tendría que sacar al ángulo crítico con su fórmula del seno a la menos 1 de N2 sobre N1. Esto ya lo habíamos hecho en algún ejemplo, son los mismos datos de N1 y N2, aproximadamente 69 grados. Entonces aquí a H, los segmentos AH, se repetirían en 1000 metros de fibra, es L, de esta forma. ¿Esto cuánto me daría? Serían 1000 metros sobre 25 micrómetros por la tangente de 69.
Entonces aquí tendría mi primer fórmula, digamos, para calcular esto. Necesito el tamaño del segmento y la cantidad de segmentos. ¿Cuánto nos da esto? Aquí me va a dar más de 15 millones de repeticiones. Ya no me acuerdo cuántas eran exactamente. 15 punto y algo por 10 a las 6 repeticiones. Entonces, este segmento se repite más de 15 millones de veces en 1000 metros de fibra. En el inciso B, tenemos el número de reflexiones internas totales. Bueno, aquí es mucho más sencillo. Si ya tengo esta distancia, el doble de ella, corresponde a una reflexión interna total. Por lo tanto, será L sobre el doble de esto. Y si acá son 15 millones, pues acá serán 7.5 millones de veces. Que se repite, o bueno, más de 7.5 millones de reflexiones internas totales. Así. Luego, en el inciso C, ya sé que la longitud mínima es igual a L, esta es de 1000 metros, por lo tanto mi longitud máxima, dijimos que era N1 sobre N2 veces L, y esto es 1.5 sobre 1.4 por 1000 metros, que me da 1072.4 metros. Tengo aquí nuevamente otras dos fórmulas. Después, acá, me piden los tiempos de recorrido. El tiempo mínimo será igual a la longitud mínima, que es L, sobre la velocidad de propagación, que es constante. Sabemos que BP es C sobre N1. Esto sería igual a tener N1 por L sobre la velocidad de la luz. Análogamente tendría aquí el tiempo máximo, sería la distancia máxima sobre BP, o bien N1 por la longitud máxima sobre la velocidad de la luz. Aquí esto ya lo tengo, es 1.5 por 1000 sobre 3 por 10 a la 8. Y acá es 1.5 por 1072.4 entre 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Aquí me van a dar aproximadamente, ay, no me acuerdo cuánto daba, creo que 75 microsegundos, no. Es 1.5 sobre 3. ¿Dónde está mi calculador? ¿Quién sabe? Sería 5 microsegundos. Y aquí me va a dar 5.45 microsegundos, me parece. 1072.4 por 1.5 entre 3, 5.36 aproximadamente microsegundos.
Esto equivaldría a tener un retardo por dispersión modal de aproximadamente 36, 360 serían nanosegundos. Nada más resto este de este. Y me daría ese retardo. Si quieren lo pueden comparar con la otra fórmula, donde tenían a L sobre 2 veces C por N1 por la apertura numérica al cuadrado. Les tiene que dar un valor semejante. Entonces ya sea que lo obtengan restando estos o con esta, tiene que dar algo parecido. Ay, me faltó aquí encerrar las dos últimas formulitas que son estas. Estas de la resta y la otra ya la tienen en la diapositiva. Entonces, en los demás ejercicios, pues ya son mucho más sencillos porque ya tienen las fórmulas ahí. Y si no, de todas maneras, aquí en la presentación están después de los ejercicios. Esta presentación es la que yo uso para la clase, pero la voy a subir en la plataforma para que la tengan a la mano. Llega la parte del análisis electromagnético. Entonces, de tarea, ustedes van a hacer los demás ejercicios para que la siguiente clase nada más me den los resultados y les pongo participación a la persona que me los proporcione. Entonces, con este ejercicio ya sacamos lo que podía generar incógnitas en los demás, así que por hoy sería todo porque son las... me quedan 2 minutos. Bueno, entonces para que puedan copiar bien estos, lo pueden hacer. ¿Dónde está el maldito cursor? Ay, no me dejes de porquería. Ahí está. Y un resultado, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, tenemos otro, otro, otro y otro acá. ¿Dudas?